El Escorial nunca fue simplemente un palacio, tampoco un monasterio al uso, ni una fortaleza como las que coronaban los montes de Castilla. Era una obra concebida para imponerse incluso al tiempo, un complejo que pretendía reflejar el orden del mundo tal y como lo imaginaba el monarca más poderoso de Europa. Sus salones revestidos de mármol, sus claustros silenciosos y sus torres simétricas anunciaban solemnidad, disciplina y fe. Pero bajo esa fachada perfecta, respiraba algo más. En sus muros de granito, tan gruesos que parecían haber sido tallados por fuerzas prehumanas, se adivinaba una intención diferente, casi una advertencia oculta entre líneas. Ese lugar no había sido construido únicamente para ser habitado, sino para contener algo. Los cronistas describían el Escorial como la casa donde el rey vivía, oraba y gobernaba. Los visitantes lo llamaban la octava maravilla del mundo. Los arquitectos lo consideraban una proeza matemática. Pero quienes trabajaban allí sabían que algunas puertas nunca se abrían, que ciertos pasillos terminaban abruptamente en muros demasiado recientes, que el edificio parecía extenderse en direcciones que no aparecían en ningún plano conocido. El Escorial era un gigante de piedra cuya verdadera anatomía solo unos pocos habían llegado a intuir, porque más allá de su majestuosidad sobresaliente existía una realidad paralela, enterrada en la roca, como si aguardara un momento preciso para revelarse. Felipe II supervisó cada ángulo del complejo con una obsesión casi devocional, revisando personalmente la orientación de las estancias, el grosor de los muros, la procedencia de la piedra e incluso el diseño de los techos. Sin embargo, ese rigor tan minucioso no explicaba ciertos elementos que desconcertaban incluso a los artesanos más experimentados. Había muros innecesariamente reforzados, puertas que parecían demasiado pesadas para cumplir funciones ordinarias y zonas del edificio cuya función nadie podía justificar. En apariencia, todo era perfectamente lógico, pero en conjunto, la estructura sugería un propósito que no figuraba en ninguna descripción oficial. Durante las primeras décadas, cuando aún se hablaba con entusiasmo de la magnificencia del palacio, surgió entre algunos trabajadores una sospecha discreta, casi un murmullo. Si el Escorial representaba el corazón espiritual y político del imperio, ¿por qué había sectores en los que jamás entraba la luz? ¿Por qué se construyeron pasadizos cuya existencia no fue explicada a nadie? ¿Por qué ciertos accesos parecían diseñados solo para cerrarse, no para usarse? Esos detalles no aparecían en los relatos de la corte, pero formaban parte de la memoria silenciosa de quienes levantaron la obra piedra por piedra. La contradicción entre lo visible y lo invisible convivía en cada estancia. Arriba, la biblioteca albergaba algunos de los manuscritos más valiosos de Europa. Abajo, las criptas reales custodiaban los restos de generaciones de monarcas, pero incluso esos espacios, conocidos y celebrados, no lograban explicar la sensación persistente de que algo más profundo se escondía bajo los cimientos. Una estructura tan vasta, tan cuidadosamente planificada, no podía limitarse a lo que mostraban los mapas colgados en los despachos oficiales. El edificio parecía insinuar niveles que nadie admitía abiertamente, como si la piedra guardara un secreto antiguo que solo pocos estaban preparados para comprender. Quienes estudiaban la geometría del conjunto hablaban de armonías numéricas, de simbolismos religiosos y de intenciones metafísicas. Pero ninguno de esos análisis lograba disipar una pregunta que, con los años, comenzó a tomar forma. ¿Por qué un palacio diseñado para exhibir poder
parecía esconderlo al mismo tiempo? ¿Qué necesidad tenía un monarca de construir un refugio arquitectónico cuya profundidad no se mencionaba en documentos públicos? La respuesta debía encontrarse en la concepción misma del edificio, en esa mezcla de ambición espiritual, política y personal que definía a Felipe II. Con el paso del tiempo, la versión oficial del Escorial, la de un monasterio perfecto, un palacio austero y un símbolo de estabilidad, empezó a convivir con otra más inquietante. Fragmentos de relatos, inconsistencias en los archivos, silencios inusuales en crónicas de la época, todo apuntaba a que bajo la superficie se había levantado otra estructura, una que no respondía a la lógica ceremonial ni a requerimientos militares. Una estructura oculta desde el momento mismo de su diseño, invisible para súbditos, familiares e incluso para la mayoría de los funcionarios de palacio. Y así, al observar el Escorial desde la distancia, con sus líneas rectas, su grandeza ascética y su monumentalidad casi sobrenatural, resulta inevitable preguntarse qué intención real se escondía en su origen. Porque un edificio que parece nacimientos de la roca, que domina el paisaje como si fuese parte del propio terreno, no se construye únicamente para albergar oraciones y recepciones cortesanas. Algo más profundo lo justificaba, algo que no cabía en las explicaciones oficiales y que nunca fue enunciado por quienes tenían la autoridad para hacerlo. Ese interrogante, tan antiguo como el propio monasterio, acompañaría al edificio durante siglos. Y aunque la historia celebraría sus tesoros visibles, la biblioteca, los frescos, las salas imperiales, la verdadera esencia de la construcción seguiría respirando bajo tierra, silenciosa, intacta, como si aguardara el instante en que alguien se atreviera a mirar más allá de la superficie y preguntarse aquello que pocos tuvieron el valor de formular en voz alta: ¿qué era lo que el Escorial había estado ocultando desde el primer día de su existencia? La noche del 20 de septiembre de 1584 quedó grabada en la estructura del Escorial como una huella indeleble, aunque nadie en la corte comprendió entonces la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El palacio, que hasta ese momento representaba la solemnidad y la grandeza de un imperio en su apogeo, fue súbitamente absorbido por un silencio distinto, espeso, casi reverencial, cuando Felipe II descendió a las zonas inferiores, acompañado únicamente por unos pocos oficiales de absoluta confianza. Nadie más fue autorizado a seguirlo, y los guardias recibieron órdenes estrictas de impedir cualquier aproximación. A partir de ese instante, el edificio dejó de ser simplemente un símbolo visible del poder real para comenzar a transformarse en un contenedor de algo mucho más profundo. En una de las cámaras subterráneas, recién reforzada para un propósito desconocido, el rey dio una instrucción que desconcertó incluso a los presentes. Ordenó sellar la estancia con tanta precisión y fuerza que nadie, ni siquiera él mismo, pudiera volver a abrirla. Las llaves que se habían utilizado durante la construcción fueron recolectadas, llevadas a los hornos reales y fundidas hasta convertirse en metal informe, eliminando toda posibilidad de reversión. Aquella acción, drástica y casi ritual, anunció que el palacio acababa de adquirir un nuevo significado para su creador. Ya no era solo la residencia de un monarca, sino el guardián de un secreto cuya naturaleza nadie se atrevió a preguntar. Los documentos de la época mencionan únicamente que se trataba de una orden personal del soberano, sin explicar por qué una cámara recién terminada debía clausurarse para siempre. Algunos oficiales
aseguraron haber visto al rey permanecer frente a la puerta recién cerrada durante largos minutos, inmóvil, como si evaluara el peso moral de lo que acababa de ocultar. La expresión tensa de quienes acompañaban al monarca indicaba que aquello no era un simple acto administrativo, sino una decisión cargada de consecuencias, un gesto que convertía al edificio en una pieza activa de un plan que solo él conocía. A medida que avanzaba la noche, el ambiente del Escorial pareció transformarse junto con la voluntad del rey. El brillo habitual de las antorchas adquirió un tono más opaco, como si los muros absorbieran parte de la luz. El eco de los pasillos resonaba distinto, más profundo, como si bajo la apariencia solemne del monasterio se hubiera abierto un espacio nuevo, oculto a todos. Fue entonces cuando Felipe II reunió al arquitecto Juan de Herrera en una sala apartada, lejos de oídos indiscretos. Lo convocó con urgencia, sin permitirle llevar ayudantes ni instrumentos, y le entregó instrucciones que modificarían la anatomía del edificio de forma irreversible. Herrera escuchó sin interrumpir, incapaz de ocultar la sorpresa cuando el rey le pidió diseñar nuevos niveles bajo los cimientos, niveles que no aparecerían en ningún plano oficial. El arquitecto comprendió al instante que no se trataba de una ampliación del palacio ni de una mejora estructural. Aquellas cámaras debían ser invisibles incluso para quienes custodiaran el lugar durante generaciones. No habría registro escrito, ni acceso permitido, ni explicación pública. Solo silencio, piedra y una finalidad tan determinante que hacía innecesario justificarla. La orden fue clara desde el primer momento. Lo que debía construirse no era parte del Escorial visible, sino del Escorial oculto, una extensión secreta del palacio creada para preservar algo que no debía ser visto por ninguna persona viva. Las nuevas estancias tendrían que estar protegidas por muros extraordinariamente gruesos, reforzadas con hierro de las minas de Vizcaya y articuladas de modo que resistieran no solo el paso del tiempo, sino cualquier intento de intrusión. Mientras Herrera analizaba las instrucciones, percibió un detalle que terminó de revelar la gravedad del encargo. El rey no mencionó en ningún momento la posibilidad de abrir esas cámaras en el futuro. No habló de llaves ni de custodios, ni de herederos que algún día debieran acceder a su contenido. La intención parecía ser otra, algo mucho más radical. Las cámaras debían existir, pero no para ser utilizadas. Debían ocultar, pero no permitir recuperar. Debían preservar, pero no revelar. Esa noche, el Escorial dejó de ser el edificio que el mundo creía conocer. Bajo su estructura monumental, comenzó a gestarse un segundo palacio, uno sin ventanas, sin ceremonial, sin nombre, destinado a soportar un peso del que nadie más debía ser consciente. Y con el primer trazo de esos planos secretos, el rey selló el destino del edificio. El Escorial tendría desde entonces una doble vida, la pública y la subterránea, pero solo una de ellas contendría aquello que debía quedar fuera del alcance de cualquier mirada humana. ¿Qué propósito tan extremo podía justificar la creación de un mundo oculto bajo el palacio más vigilado del imperio? Juan de Herrera, acostumbrado a trabajar con una precisión casi matemática y a dejar constancia detallada de cada línea que trazaba, recibió aquella noche un pergamino que rompía por completo todas las reglas de su oficio. No llevaba sello de obra, ni firma de maestros de fábrica, ni indicaciones para ser archivado más adelante. Era un plano que no debía existir y que, por orden directa del rey, jamás sería registrado
en los documentos oficiales del Escorial. Cuando lo desplegó frente a él, comprendió de inmediato que estaba ante un encargo que contradecía la esencia misma de la arquitectura: construir algo que no podía ser reconocido como parte del edificio que él mismo había diseñado. Las instrucciones describían 3 niveles subterráneos adicionales, ubicados por debajo de las criptas reales y separados entre sí por espesores de granito tan descomunales que superaban con creces cualquier necesidad estructural. No había referencias estéticas, simbólicas ni funcionales, solo medidas exactas, ángulos precisos y requisitos extremadamente estrictos sobre refuerzos metálicos, ventilación y aislamiento absoluto. Herrera no encontró ninguna indicación que explicara la finalidad de esos espacios, pero el mero hecho de que no estuvieran incorporados en el proyecto general del palacio revelaba una verdad inquietante. Aquello no era una ampliación, sino un ocultamiento. El rey, al ver la expresión desconcertada del arquitecto, adelantó que los 3 niveles debían permanecer fuera de toda documentación oficial, no debían mencionarse en informes técnicos, ni aparecer en las copias del proyecto que custodiaría la Biblioteca Real. Ni siquiera los futuros arquitectos del monasterio debían sospechar su existencia. Herrera entendió entonces que el encargo no era un trabajo más dentro del colosal proyecto del Escorial, era un mandato destinado a permanecer invisible incluso para quienes vigilaran el palacio durante siglos. El arquitecto, movido por su rigor natural, preguntó por qué un edificio tan perfectamente planificado necesitaba cámaras ocultas a cuya construcción costaría recursos extraordinarios. Esperaba quizá una explicación técnica, algún motivo relacionado con seguridad, estabilidad o almacenamiento. En cambio, Felipe II guardó silencio durante un largo instante, como si incluso responder pudiera poner en peligro aquello que pretendía proteger. Finalmente, le entregó otro pergamino sellado que Herrera no debía abrir, sino seguir al pie de la letra una vez en la obra. Ese gesto, solemne y definitivo, confirmaba que la arquitectura de esas estancias no debía interpretarse, solo obedecerse. La naturaleza del encargo se volvió aún más desconcertante cuando el rey especificó que los obreros nunca conocerían la totalidad del diseño. Cada grupo trabajaría en una sección aislada, sin comprender cómo se conectaban las piezas del conjunto. Herrera debía coordinar a los trabajadores sin mostrarles el plano completo y sin revelar la profundidad real a la que estarían excavando. Una estructura concebida deliberadamente fragmentada, como si su creador quisiera borrar cualquier rastro de su lógica interna. A medida que estudiaba el pergamino, Herrera comprendía la complejidad técnica que exigía aquella obra clandestina. Los muros debían alcanzar espesores que superaban todo lo visto en la arquitectura de la época. Las puertas se diseñarían con planchas de hierro procedentes de Vizcaya, reforzadas de tal manera que ni la maquinaria más avanzada del siglo XVI podría vulnerarlas. Los sistemas de ventilación debían mantenerse activos durante siglos, sin intervención humana, como si las cámaras estuvieran destinadas a permanecer intactas mucho más allá de la vida de los hombres que las construirían. Resultaba evidente que el rey no buscaba un refugio temporal ni un almacén protegido. Estaba ordenando la edificación de un santuario impenetrable, un lugar que, una vez concluido, no solo desaparecía del conocimiento público, sino incluso del conocimiento técnico de quienes lo hacían posible. Y lo más sorprendente para Herrera no fue la dificultad del encargo, sino la sensación de que,
por primera vez en su carrera, se le estaba pidiendo diseñar algo que ni él mismo tenía derecho a comprender. Sin decirlo explícitamente, Felipe II había trazado una frontera insalvable entre el arquitecto y su creación. El Escorial, que ya era un símbolo de poder visible en cada piedra, estaba a punto de adquirir una segunda identidad, una que solo los muros y el silencio conocerían. Herrera aceptó el pergamino sin insistir en más explicaciones, consciente de que cualquier pregunta adicional podría hacer tambalear la confianza del rey y poner fin al encargo. Sabía que estaba entrando en un territorio donde la arquitectura dejaba de ser arte o ciencia para convertirse en instrumento. Mientras salía de los aposentos reales, con el pergamino oculto bajo su capa, tuvo la impresión de que el palacio lo observaba, como si el edificio mismo comprendiera que aquella noche se estaba decidiendo su destino oculto. Y aunque Herrera nunca llegaría a conocer la verdadera función de esos 3 niveles, intuía que su construcción transformaría el Escorial para siempre, convirtiéndolo en algo mucho más complejo que el monasterio, palacio y panteón que el mundo creía conocer. Era el inicio de una obra que debía existir sin ser vista, un fragmento del edificio reservado no para los ojos de los hombres, sino para un propósito más profundo que aún nadie se atrevía a nombrar. La construcción de los niveles ocultos comenzó al amanecer, sin ceremonia, sin anuncio público y sin el bullicio habitual que acompañaba las grandes obras del Escorial. Los obreros seleccionados para aquel encargo fueron trasladados discretamente a zonas inferiores del complejo, separados del resto de los trabajadores del monasterio, para evitar cualquier intercambio de información. Ninguno de ellos sospechaba la verdadera profundidad a la que descenderían, ni mucho menos el propósito de las estructuras que estaban a punto de levantar. La única certeza era el salario triplicado que se les había prometido y el silencio absoluto que se les exigía. El terreno bajo el Escorial, compuesto por roca granítica, requería un esfuerzo titánico. Cada golpe de herramienta resonaba en los túneles como si el propio edificio respondiera con un eco grave. El primer nivel debía construirse por debajo de las criptas reales, utilizando bloques de granito que superaban los 200 kilos y que los obreros movían únicamente con poleas rudimentarias, tablones y fuerza física. Los muros alcanzaban espesores poco comunes, superiores a los 2 metros, no para soportar un peso colosal, que ya lo hacían los cimientos, sino para impedir cualquier entrada futura. Era evidente que el objetivo no era proteger el palacio de un peligro externo, sino preservar el interior de esas cámaras de cualquier intervención humana. Para los refuerzos, el hierro provenía exclusivamente de las minas de Vizcaya, considerado uno de los más resistentes de Europa. Las planchas eran tan pesadas que se necesitaban hasta 8 hombres para trasladarlas por los pasadizos estrechos. Una vez instaladas, quedaban cubiertas por capas adicionales de granito, como si el metal fuera solo la primera defensa de un sistema que debía resistir siglos de desgaste. Los cerrajeros, los pocos que participaron, tenían prohibido ver los mecanismos completos. Trabajaban por partes, en horarios distintos y sin contacto entre sí, asegurando que nadie conociera la estructura final de los cierres. La ventilación fue uno de los aspectos más minuciosamente controlados del diseño. Herrera había recibido instrucciones específicas. Los conductos debían quedar ocultos y disimularse entre los muros del palacio superior para que nadie pudiera rastrear su origen. Estos canales, construidos con precisión milimétrica,
permitían una circulación lenta pero constante del aire, lo suficiente para preservar cualquier contenido durante siglos sin deterioro. Los obreros se sorprendían de lo profundas y estrechas que eran esas entradas de aire, pero no se les permitía preguntar. Un supervisor estaba siempre presente, vigilando cada movimiento, cada mirada, cada gesto. El trabajo se complicaba a medida que avanzaban hacia los niveles más profundos. La humedad aumentaba, el aire se volvía pesado y las lámparas de aceite proyectaban sombras largas que parecían moverse solas. Los hombres perdieron pronto la noción del tiempo. Algunos aseguraban que llevaban semanas sin ver la luz del sol, otros que la noche parecía no llegar nunca. El sonido de las herramientas se mezclaba con el de pasos lejanos, aunque nadie supo nunca si pertenecían a otros trabajadores o al eco distorsionado de la propia piedra. A partir del segundo nivel, la tensión comenzó a hacerse palpable. Las galerías se volvían más estrechas, los tramos más profundos y el acceso más controlado. Los obreros trabajaban en grupos pequeños, a veces sin saber quién ocupaba el túnel contiguo. Las órdenes cambiaban constantemente y las zonas recién terminadas se sellaban de inmediato con muros provisionales, ocultando incluso a quienes habían participado en su construcción. Era como si cada sección se borrara del pasado en cuanto se completaba. Los supervisores realistas actuaban con una severidad que ninguno de los obreros había experimentado antes. Las pausas eran breves, los movimientos debían ser precisos, y cualquier desviación de las instrucciones provocaba reprimendas que se interpretaban como avisos velados. El ambiente se volvió más pesado cuando algunos trabajadores empezaron a ausentarse sin explicación. Se decía que habían enfermado, que habían sido trasladados a otras zonas del palacio, que no soportaron las condiciones del subsuelo, pero la falta de noticias concretas generó un murmullo inquietante que ni el silencio obligado lograba acallar. El tercer nivel fue el más difícil de construir. El calor se intensificaba, la humedad hacía resbalar las herramientas y la roca parecía cerrarse sobre los hombres con cada avance. Aunque nadie lo decía abiertamente, todos comprendían que estaban excavando más allá de los límites habituales de una obra real. Lo que creaban allí no era un sótano, ni un almacén secreto, sino algo más profundo, más grave, una especie de cavidad destinada a perdurar en la oscuridad absoluta. Las puertas que cerrarían aquellas cámaras eran piezas de ingeniería excepcionales. Su grosor, cercano a los 30 centímetros, hacía que cada una pesara lo equivalente a un pequeño carruaje. Instalarlas requirió días enteros y un esfuerzo colectivo que dejó exhaustos a los hombres. Nadie sabía qué se colocaría detrás de esas puertas, pero todos intuían que, una vez cerradas, jamás volverían a abrirse. La obra avanzaba, pero no de forma uniforme. Cada nivel tenía su propia atmósfera, su propio silencio, su propia tensión, y en medio de ese progreso silencioso, comenzó a emerger una verdad inquietante. El edificio no estaba absorbiendo únicamente materiales, sino también algo más valioso y vulnerable. Cada metro excavado, cada muro levantado, parecía reclamar un precio que los hombres empezaban a sentir en la piel sin poder explicarlo. El Escorial, en su profundidad recién creada, estaba adquiriendo una identidad alternativa, una identidad que no dependía del esplendor de sus salones ni de la solemnidad de sus claustros. Allí abajo nacía un segundo palacio, un palacio sin luz y sin testigos, que empezaba a exigir algo que nadie había previsto: el sacrificio de quienes lo estaban construyendo.
Los 42 hombres seleccionados para trabajar en los niveles ocultos del Escorial fueron trasladados a barracones improvisados dentro del propio recinto, aislados del resto de la población y vigilados día y noche por guardias armados. Desde el primer momento, comprendieron que el encargo no se parecía a ninguna obra anterior. Se les prohibía abandonar el monasterio, comunicarse con sus familias o intercambiar información sobre las tareas asignadas. La vida en superficie desapareció para ellos. Su mundo se redujo a túneles húmedos, muros recién levantados y un silencio impuesto que se volvía más pesado que la propia piedra que cargaban. Las jornadas comenzaban antes del amanecer, aunque pronto nadie pudo distinguir qué hora era. Bajo tierra no existía el concepto de día o noche. Las lámparas de aceite proyectaban una luz amarillenta que deformaba las sombras y hacía que los pasadizos parecieran más estrechos. El aire, viciado y denso, obligaba a respirar lentamente para evitar mareos. La humedad empapaba la ropa, oxidaba las herramientas y convertía el suelo en una superficie peligrosa donde cada paso podía convertirse en un tropiezo. No había ventanas ni puntos de referencia, solo túneles que serpenteaban hacia profundidades que ninguno había imaginado antes. Los supervisores controlaban cada aspecto de la obra. Ningún trabajador podía desplazarse sin permiso, ni hablar más de lo estrictamente necesario. Las órdenes eran cortas y frías, las preguntas mal recibidas. Si un hombre intentaba comprender el propósito del muro que levantaba, recibía una mirada que dejaba claro que el silencio era su única protección. Esta vigilancia férrea generaba una tensión constante que se intensificaba con el paso de los días. Algunos obreros empezaron a mostrar signos de agotamiento extremo. Otros desarrollaron una inquietud silenciosa que se reflejaba en los movimientos nerviosos de sus manos o en el temblor involuntario de su respiración. La alimentación, aunque suficiente, se servía con una regularidad desconcertante, como si el tiempo estuviera artificialmente dividido. La única certeza era que la obra debía avanzar sin descanso. Las pausas eran breves y el espacio donde descansaban era tan oscuro y reducido que muchos preferían permanecer despiertos antes que cerrar los ojos en aquel ambiente opresivo. En ocasiones, los túneles se llenaban de un rumor extraño, un zumbido grave que se confundía con el eco de los golpes, creando la sensación de que la roca respiraba junto a ellos. Con el paso de las semanas, la ausencia comenzó a hacerse presente. Un día, un trabajador no llegó al punto de reunión. Al siguiente, otro no regresó a su puesto. Al principio, los supervisores ofrecían explicaciones rápidas. Ha enfermado, ha sido trasladado, ya no regresará a este sector. Pero con cada desaparición, las miradas se volvían más inquietas, más furtivas. Se sabía que bajo tierra cualquier accidente podía ser fatal. Sin embargo, ninguno de aquellos casos tenía la simplicidad de una caída o un derrumbe. No había cuerpos, no había funerales, no había ruido que anunciara tragedia. Simplemente, un hombre dejaba de existir en el túnel donde trabajaba. Los compañeros, impotentes ante la falta de respuestas, seguían golpeando la piedra con una precisión mecánica, como si obedecer fuera la única forma de evitar el mismo destino. Algunos empezaron a convencerse de que no volverían a ver la luz del sol. Otros mantenían la esperanza de recibir pronto el pago prometido y regresar a sus pueblos, pero cada desaparición hacía que incluso los más optimistas comenzaran a sospechar que la obra exigía más que esfuerzo físico.
El ambiente se volvió aún más denso cuando los supervisores ordenaron que ciertos sectores recién construidos fueran sellados de inmediato, sin permitir que los trabajadores observaran la estructura final. Era como si cada una de esas zonas debiera quedar aislada no solo del exterior, sino también del recuerdo de quienes la habían levantado. Las órdenes eran ejecutadas con rapidez, y antes de que los obreros pudieran mirar atrás, una nueva pared clausuraba el pasadizo que habían construido la semana anterior. La cifra final fue devastadora. De los 42 hombres que iniciaron la obra, solo 28 regresaron a la superficie cuando terminaron las cámaras. Los demás quedaron registrados oficialmente como víctimas de accidentes durante los trabajos subterráneos, una fórmula que no satisfacía a nadie y que ocultaba más de lo que explicaba. En los pueblos, las familias recibieron compensaciones económicas, pero jamás obtuvieron respuestas claras sobre el destino de sus maridos, hijos o hermanos. El misterio de su desaparición quedó enterrado junto con los niveles que construyeron. Sea cual fuera el propósito de esas cámaras, algo en su interior despertó temores que nadie se atrevió a expresar, porque resultaba evidente que la obra no solo era secreta, era peligrosa en un sentido que superaba lo físico. Los hombres comprendieron, quizá demasiado tarde, que estaban edificando algo cuyo contenido no debía ser revelado, algo tan grave que su sola existencia justificaba un silencio eterno. Y así, la pregunta que comenzó a flotar en aquellos pasillos oscuros seguía sin respuesta. ¿Qué clase de estructura estaban levantando que exigía no solo muros impenetrables, sino también que algunos de quienes la construyeron jamás volvieran a salir a la luz? Cuando los 3 niveles subterráneos estuvieron finalmente delimitados, comenzó la fase más enigmática y técnicamente desafiante de toda la obra: la instalación de las puertas destinadas a sellar las cámaras. Estas piezas, que parecían más propias de un arsenal militar que de un palacio real, fueron trasladadas en secreto durante la noche, envueltas en lonas gruesas y escoltadas como si transportaran algo vivo. Cada puerta estaba compuesta por varias capas de hierro vizcaíno, forjado con un método que solo un puñado de artesanos conocía. Tenían un grosor que rozaba los 30 centímetros y un peso tan descomunal que se necesitaron plataformas especiales para moverlas a través de los túneles. A los obreros no se les permitió ver el mecanismo completo ni saber qué parte exacta estaban ensamblando. Trabajaban fragmentos aislados que luego eran ocultados bajo nuevas capas de granito, eliminando cualquier posibilidad de comprensión total. La complejidad de los sistemas de cierre superaba todo lo que se había utilizado en la arquitectura europea de la época. El diseño incorporaba 3 llaves distintas que debían operar simultáneamente en posiciones específicas, separadas entre sí de manera que ninguna persona pudiera accionar más de una. Las llaves, de formas irregulares y dentaduras imposibles de replicar, sin conocer el patrón secreto, fueron entregadas brevemente a 3 herreros diferentes antes de ser recuperadas por oficiales reales. Ninguno de ellos volvió a verlas una vez terminada la fabricación. Incluso para los expertos actuales, acostumbrados a las cerraduras de alta seguridad, estos mecanismos resultan imposibles de analizar sin abrir la propia puerta, algo que nadie ha conseguido en 4 siglos. Los engranajes internos quedaron encapsulados dentro de cámaras metálicas que impedían acceder a ellos incluso desmontando las placas frontales. Los pilares de soporte, incrustados a varios metros en la roca viva, estaban diseñados para resistir fuerzas extremas,
desde explosiones hasta intentos de perforación. La ingeniería del conjunto era tan adelantada para su tiempo que algunos historiadores sugieren que Felipe II recurrió a conocimientos que no figuraban en ningún tratado europeo conocido. A simple vista, la puerta se presentaba como un bloque impenetrable. En su interior respiraba un mecanismo de precisión oculto en un laberinto de metal. El proceso de instalación requirió días de maniobras silenciosas, supervisadas directamente por funcionarios enviados desde Madrid. Cada sección montada era probada rápidamente y luego recubierta por muros de granito que sellaban definitivamente cualquier acceso al interior del mecanismo. Cuando la última pieza encajó en su lugar, el sonido metálico que resonó en el túnel parecía el cierre de algo más que una simple estructura física. Era como si el propio edificio absorbiera la presencia de aquella puerta y la integrara en su anatomía secreta. Para probar el sistema, se realizó una única apertura y cierre bajo la mirada del rey. 3 llaves fueron insertadas a la vez en sus respectivos orificios, cuyos bordes estaban grabados con símbolos que ninguno de los presentes supo interpretar. El giro simultáneo produjo un sonido profundo, semejante al rugido apagado de una maquinaria gigantesca escondida bajo metros de roca. Cuando la puerta terminó de cerrarse, el mecanismo emitió un chasquido final, un sello acústico que anunciaba que el sistema había quedado bloqueado de una manera que desafiaba todo intento futuro de ser revertido. Pocas veces en la historia de la ingeniería se ha mencionado una estructura tan resistente y deliberadamente inaccesible. Incluso los expertos modernos, utilizando tecnología contemporánea, coinciden en que estas puertas no podrían abrirse sin destruir por completo lo que custodian. La combinación de hierro endurecido, granito macizo y mecanismos ocultos convierte cada cierre en una barrera absoluta, diseñada para sobrevivir catástrofes que podrían devastar la superficie. Lo más inquietante, sin embargo, no era la puerta en sí, sino el propósito implícito detrás de su diseño. ¿Por qué un rey que poseía el poder de ocultar cualquier documento con una simple orden necesitaba un sistema tan extremo? ¿Qué tipo de contenido requería una protección que superaba de forma radical todo lo imaginable en su época? ¿Qué temía que se supiera? Y sobre todo, ¿quién podría querer revelar algo que él mismo consideraba demasiado peligroso, incluso para sus herederos? Las cámaras ya no eran simples estancias ocultas bajo un palacio. Se habían transformado en un santuario blindado, una cápsula de piedra y metal diseñada para desafiar a reyes, ejércitos y siglos. Y la pregunta que empezaba a surgir inevitablemente era la misma que inquietó a quienes participaron en la obra sin comprender su propósito. ¿Qué clase de verdad necesitaba ser enterrada con tal intensidad, como si la seguridad del imperio dependiera de que nunca volviera a ver la luz? A medida que avanzaban los trabajos, el Escorial comenzaba a transformarse en un edificio con 2 existencias paralelas, la que figuraba en los planos oficiales y aquella que sólo podía intuirse bajo la superficie. Los archivos del monasterio, normalmente meticulosos y estrictos, no contenían ninguna referencia a los 3 niveles recién construidos. Los libros de obra registraban gastos en materiales, pero describían estructuras que no coincidían con los verdaderos espacios creados. Los croquis preliminares que Herrera había utilizado para coordinar la excavación desaparecieron una vez terminada cada fase, retirados por mensajeros reales que no daban explicaciones. Incluso
Las copias de seguridad que solían archivarse por obligación legal fueron eliminadas, borrando cualquier rastro escrito de esa ampliación subterránea. La arquitectura del Escorial quedaba así dividida en dos mapas: el visible, estudiado por generaciones de arquitectos y restauradores, y el invisible, enterrado bajo capas de piedra, nunca reproducido en papel y conocido únicamente por quienes habían recibido la orden directa del rey. Con el paso de los días, los obreros observaron que algunas zonas del plano oficial parecían incompletas, como si se hubieran borrado deliberadamente. Habitaciones que antes aparecían en los esquemas eran corregidas en nuevas versiones, con trazos distintos. Pasillos que figuraban en una copia desaparecían en otra. El edificio parecía reescribirse a sí mismo bajo la supervisión real, ocultando su verdadera anatomía, incluso a aquellos encargados de representarla. Una vez concluidos los niveles secretos, Herrera entregó al rey el último informe técnico. Felipe II lo leyó con atención. Luego retiró del documento todas las referencias a pendientes, profundidades y refuerzos que pudieran sugerir la existencia de cámaras subterráneas. Esa versión mutilada pasó a formar parte de los archivos, mientras que el original fue guardado en un cofre que desapareció sin que nadie supiera dónde sería custodiado. A partir de ese instante, no existía en el reino ningún registro que indicara que, bajo el Panteón Real, se extendían galerías selladas con mecanismos imposibles de replicar. Solo 3 hombres conocieron la verdad completa de la obra: el rey, el arquitecto y el confesor que asistió al monarca durante la planificación. Ninguno de ellos dejó un testimonio explícito. Herrera jamás habló de aquello, ni siquiera en sus escritos personales, donde solía describir con detalle cada proyecto. El silencio absoluto sugería que la orden de Felipe II no era simplemente un mandato técnico, sino una prohibición moral, un límite que el propio arquitecto no se atrevió a cruzar. Cuando falleció, sus anotaciones personales fueron revisadas por funcionarios reales, y cualquier hoja relacionada con el subsuelo del Escorial desapareció para siempre. Con el paso de las décadas, los arquitectos posteriores intentaron comprender ciertas anomalías estructurales del edificio: muros excesivamente gruesos, espacios interiores sin función aparente, zonas donde el sonido del eco sugería vacíos ocultos detrás de la piedra. Pero cada intento de investigar esas irregularidades se topaba con advertencias discretas o con órdenes que apelaban a la tradición y al respeto por la voluntad del fundador. El Escorial se convertía así en un edificio que contenía huecos intocables, segmentos borrados de su propia biografía y habitaciones que aparecían demasiado perfectas para ser simples coincidencias arquitectónicas. Las cámaras ocultas se integraron en el cuerpo del palacio como si fueran órganos silenciosos, latentes, destinados a permanecer en sombra. Nadie podía acceder a ellas, nadie debía mencionarlas, nadie debía sugerir siquiera su existencia. El edificio aprendió a convivir con esos espacios sellados, absorbiendo el secreto como parte de sus cimientos. Con cada siglo, el silencio se volvía más profundo, más sólido, más difícil de romper que el propio granito que recubría los niveles enterrados. A medida que esa historia se asentaba en la memoria del lugar, surgía una pregunta inevitable: ¿por qué un rey, con autoridad absoluta sobre el imperio más vasto de su tiempo, decidió crear en su propia residencia un espacio al que ni siquiera sus descendientes podrían acceder? ¿Qué propósito era tan decisivo
que justificaba ocultarlo no solo de cortesanos y enemigos, sino también de los futuros monarcas españoles. La voluntad de Felipe II parecía extenderse más allá de su vida. No pretendía proteger un tesoro, ni salvaguardar un secreto temporal. Había construido un vacío deliberado en el corazón del edificio, un lugar que debía permanecer inaccesible incluso para sus propios herederos. Y esa decisión, tan extrema y tan cuidadosamente ejecutada, solo podía significar una cosa: lo que había sido ocultado allí no estaba destinado a ojos humanos, al menos no mientras España no estuviera preparada para enfrentar su propia historia. El Escorial, visto desde la distancia, parecía un manifiesto de poder petrificado en la sierra. Su silueta perfecta, sus líneas rectas y su simetría casi inhumana transmitían una sensación de orden absoluto, como si el edificio hubiera sido concebido para dominar no solo el paisaje, sino también la memoria colectiva. Allí donde otros palacios exhibían exuberancia, este imponía austeridad monumental. Cada torre, cada patio, cada fachada formaba parte de una declaración silenciosa. El imperio más vasto de Europa tenía un corazón, y ese corazón estaba construido en granito. En la superficie, el edificio era un prodigio de riqueza. Los salones principales deslumbraban con techos pintados por maestros italianos, galerías donde colgaban obras de Tiziano, el Bosco o Tintoretto, y alfombras procedentes de los telares más prestigiosos de Flandes. En sus estanterías se acumulaban volúmenes rarísimos, manuscritos árabes, hebreos y latinos que ninguna otra biblioteca europea podía reunir. Los jardines se extendían como una alfombra verde de proporciones casi reales, diseñados siguiendo patrones geométricos que reflejaban la ambición de controlar incluso la naturaleza. Los banquetes de la corte, aunque moderados según la ética del monarca, rebosaban ingredientes llegados de los confines del imperio: especias de Asia, cacao de América, vinos de Sicilia, frutas que en la península eran desconocidas. Las estancias privadas estaban decoradas con sedas genovesas, tapices flamencos, muebles tallados en maderas exóticas. El Escorial era una demostración inequívoca de que la riqueza del mundo fluía hacia Castilla y que su dueño, Felipe II, podía permitirse levantar una residencia que equivalía a un microcosmos del propio imperio. Pero detrás de ese esplendor existía un contraste que pocos percibían. Bajo los suelos pulidos, más allá de los claustros silenciosos y las bibliotecas repletas de conocimiento, el edificio escondía otro rostro. Un rostro oscuro, inmóvil, que no tenía nada que ver con la magnificencia que llenaba los salones. Mientras sobre la superficie, las lámparas doradas iluminaban celebraciones, discusiones políticas y ceremonias religiosas, en las profundidades reinaba un silencio helado, espeso como la roca que lo rodeaba. Ese silencio no era simplemente ausencia de sonido, era una presencia en sí misma, una fuerza que parecía absorber cualquier murmullo, como si el palacio tuviera dos naturalezas opuestas conviviendo bajo el mismo techo. Los arquitectos, artesanos y visitantes solían ensalzar la majestuosidad visible, pero ninguno podía imaginar lo que crecía lentamente, oculto bajo sus pies. El contraste se volvió aún más evidente cuando los obreros, encargados de los niveles superiores, escuchaban a través del suelo golpes amortiguados provenientes de zonas que no figuraban en ningún plano. Algunos describían vibraciones extrañas, corrientes de aire que no correspondían a ninguna abertura conocida, ecos que parecían surgir de espacios
que oficialmente no existían. Todo ello reforzaba la sensación de que la grandeza del Escorial era también una máscara destinada a ocultar algo más profundo que la piedra. La corte, sin embargo, veía en el edificio únicamente una manifestación gloriosa del reinado. En sus pasillos se discutían asuntos de Estado, se firmaban acuerdos, se decidían campañas militares. Lo visible del palacio era el escenario donde se representaba la grandeza imperial. Pero el verdadero significado del Escorial, su función silenciosa, oculta, cuidadosamente guardada, permanecía fuera de la vista de nobles, embajadores y consejeros. Ese equilibrio entre la luz de arriba y la oscuridad de abajo se mantuvo sin cuestionamientos durante años. El palacio era celebrado, imitado, estudiado, pero jamás plenamente comprendido. Sin embargo, todo cambió cuando en mayo de 1584 Felipe II recibió documentos que ningún monarca europeo habría querido leer. Ese instante marcó el punto exacto en que el Escorial dejó de ser únicamente el símbolo del poder imperial para convertirse en algo distinto: un guardián, un contenedor de secretos demasiado peligrosos para permanecer en la superficie. La función original del edificio, pensada como residencia, monasterio y panteón, se transformó en silencio. Su magnificencia continuó brillando hacia el exterior, pero en su interior empezó a gestarse un objetivo que ninguno de sus habitantes conocería jamás. Y así, lo que había sido hasta entonces un monumento visible del imperio, pasó a ser también el receptáculo invisible de una verdad que debía permanecer enterrada. A partir de ese momento, el Escorial ya no fue solo la casa del rey. Se convirtió en la casa del secreto que cambiaría su destino para siempre. En el otoño de 1584, cuando las obras del palacio seguían su curso habitual y la corte se preparaba para otro invierno en la sierra, llegaron al puerto de Sevilla 3 carabelas procedentes de Nueva España. No traían cofres llenos de plata ni cargamentos destinados a enriquecer las arcas reales, sino algo mucho más delicado: cajas protegidas con lacres e inscripciones de carácter reservado, enviadas directamente por misioneros y funcionarios que habían presenciado acontecimientos que no podían aparecer en los informes públicos del imperio. Junto a estos documentos, casi al mismo tiempo, llegaron desde Roma otros paquetes sellados con el escudo pontificio. La coincidencia temporal no fue casual. Ambos grupos de escritos terminarían convergiendo en las manos del rey. Felipe II ordenó que todo aquel material fuera llevado a sus aposentos privados y que nadie, ni consejeros, ni secretarios habituales, lo acompañara durante la lectura. Pasó 3 noches enteras encerrado, revisando carta tras carta, anotación tras anotación, recibiendo en silencio un retrato mucho menos glorioso del imperio que él mismo gobernaba. Los testimonios de Nueva España hablaban de actos que contradecían por completo el discurso oficial de evangelización y orden, relatos de destrucción cultural irreversible, de poblaciones sometidas de forma ilícita, de ambiciones privadas disfrazadas de servicio a la corona. Esos documentos, redactados por testigos directos, contenían detalles demasiado precisos como para ignorarlos. A ellos se sumaban las copias que llegaban desde Roma, acuerdos secretos, discusiones diplomáticas, renegociaciones de territorios que, si se hicieran públicas, pondrían en cuestión la legitimidad de buena parte de las conquistas. Las páginas revelaban tensiones entre la corona y el papado que nunca habían trascendido oficialmente, fórmulas de reparto de beneficios que contradecían tratados anteriores y decisiones que podrían haber provocado
un conflicto internacional de enormes dimensiones. Y lo más perturbador era que algunos de estos textos implicaban directamente a familias nobles europeas cuyo prestigio sostenía la estabilidad política del continente. El rey comprendió entonces que la estructura visible del Escorial, su belleza, su orden geométrico, su perfección arquitectónica, era insuficiente para custodiar verdades de tal magnitud. Las paredes destinadas a albergar arte y oración no podían servir para proteger documentos que, de salir a la luz, alterarían la percepción del imperio y cuestionarían los cimientos mismos de su mandato. La casa que había construido para proyectar poder debía ahora convertirse en una muralla invisible que lo contuviera. La decisión no fue teórica ni simbólica. Felipe II entendió que los documentos no podían quemarse. Era demasiado consciente del peso moral de borrar la verdad. Tampoco podían guardarse en los archivos habituales, donde futuros administradores podrían acceder a ellos, y menos aún podía dejarlos en manos de instituciones exteriores al palacio. Solo quedaba una solución: enterrar aquellas verdades en un lugar que sobreviviera siglos sin ser descubierto, un lugar impenetrable diseñado específicamente para que ni el tiempo ni los hombres pudieran alcanzarlo. La transformación del Escorial en ese contenedor silencioso fue inmediata. Las cámaras subterráneas que hasta entonces habían sido meros vacíos arquitectónicos en un proyecto secreto adquirieron significado. Ya no eran simples extensiones ocultas, sino la respuesta física a un dilema moral y político que ningún monarca había enfrentado antes. En aquellas estancias sin ventanas se depositaría la parte más incómoda de la historia imperial, la que no podía circular ni ser destruida, la que debía existir sin ser conocida. El contraste entre lo que representaba el palacio en la superficie y lo que empezaba a guardar en su interior se volvió abrumador. En los salones brillaban los triunfos del imperio, en el subsuelo se preparaban las habitaciones destinadas a contener lo que podía deshacer esos triunfos. Arriba se celebraba la grandeza. Abajo se amontonaba la fragilidad que esa grandeza trataba de ocultar. El Escorial se convertía así en un edificio con doble vida, una pública y gloriosa, otra silenciosa y precaria. Y mientras el rey terminaba de leer los últimos folios, comprendió que ningún archivo, ningún monasterio, ningún oficial era digno de custodiar aquello. Solo un edificio que él mismo había concebido, solo un conjunto de muros cuya construcción controlaba centímetro a centímetro, podía ofrecer el hermetismo necesario. La casa del imperio estaba destinada a convertirse irónicamente en la tumba de su historia más peligrosa. La pregunta que flotaba en el aire, incluso antes de que las cámaras fueran selladas, era inevitable. ¿Qué clase de verdades podían desafiar así a una potencia que dominaba medio mundo? ¿Qué contenido era tan explosivo, tan devastador, que justificaba un encierro absoluto bajo toneladas de piedra? ¿Qué secretos o qué culpas merecían quedar encerrados para siempre en las entrañas del Palacio Real? Dentro de las cámaras subterráneas recién terminadas, el ambiente parecía suspendido fuera del tiempo. No había decoración, ni símbolos, ni rastro alguno de las formas solemnes que definían las estancias superiores del palacio. Todo estaba diseñado con un único propósito: preservar aquello que el mundo no debía conocer. Las paredes, recubiertas de granito pulido hasta casi eliminar cualquier poro, desprendían un frío constante que ayudaba a regular la temperatura. La humedad era controlada mediante un sistema de ventilación oculto en los muros,
compuesto por estrechos canales de aire que ascendían hasta zonas del edificio donde nadie podría distinguir su función. Era un diseño calculado para mantener el interior en un estado de conservación impecable durante siglos. En el nivel más profundo, donde la oscuridad era tan densa que parecía absorber la luz de las lámparas, los carpinteros trajeron estantes de cedro cuidadosamente tratados con aceites naturales. El cedro, conocido por su resistencia a la humedad y a los insectos, había sido elegido no por belleza, pues nadie vería jamás esas estructuras, sino por su capacidad para proteger documentos durante un tiempo inimaginable. Cada estante se fijó en la piedra con precisión milimétrica, como si formara parte del propio esqueleto del edificio. No había adornos, ni tallas, ni elementos innecesarios. Todo respondía a una lógica que buscaba un único objetivo: conservar sin revelar. Los escribanos reales prepararon cofres de madera revestidos con hierro fino, cuyo peso obligaba a que 2 hombres los transportaran. Dentro, colocaron paquetes sellados, cartas encriptadas, testimonios escritos en papel grueso o en pergamino. Algunos documentos estaban envueltos en telas impregnadas con resinas aromáticas que actuaban como conservantes. Otros se guardaban en tubos metálicos diseñados para evitar la entrada de humedad. El proceso era meticuloso, casi ceremonial. Cada legajo debía ser registrado por el rey personalmente antes de ser depositado en su lugar. Felipe II supervisó la disposición de los archivos con una concentración que dejó perplejos incluso a sus consejeros más cercanos. Ordenó que el contenido se distribuyera siguiendo un orden lógico, clasificando cada paquete según su origen y su nivel de riesgo para el imperio. En los estantes más altos colocó documentos provenientes de Nueva España, testimonios de misioneros, informes de abusos, listas que señalaban a nobles implicados en prácticas que la corona jamás admitiría públicamente. Más abajo, archivó tratados secretos firmados con Roma, acuerdos que contradecían la versión oficial de las alianzas internacionales del reino. Finalmente, en la zona más oscura y profunda, guardó confesiones relacionadas con la Inquisición, declaraciones obtenidas en circunstancias que ningún monarca habría deseado que sus descendientes conocieran. Cada archivo representaba una fractura en la narrativa oficial del imperio. Juntos, formaban una imagen que ningún historiador tendría permiso de reconstruir. Una vez que los documentos ocuparon su lugar, los carpinteros sellaron con nuevas piezas de cedro los espacios vacíos, cerrando cualquier hueco que pudiera permitir la entrada de aire no controlado. Las lámparas se apagaron una por una, dejando la cámara sumida en una oscuridad absoluta que parecía absorber el último vestigio de movimiento. Los hombres abandonaron el nivel en completo silencio, conscientes de que estaban dejando atrás un archivo que no pertenecía a su tiempo ni a ninguno que pudieran imaginar. Cuando la última puerta fue cerrada y el mecanismo quedó bloqueado, la sensación era la de haber enterrado no papeles, sino una parte monumental de la historia del país. Con la obra terminada, surgía la pregunta que inquietaba incluso a quienes no conocían el contenido. ¿Por qué Felipe II había construido un archivo que ni siquiera sus herederos tendrían derecho a abrir? Los reyes solían legar a sus sucesores secretos de Estado, instrucciones políticas, advertencias estratégicas. El ejercicio del poder dependía, en parte, de la continuidad de ese conocimiento. Pero en este caso, el monarca había decidido lo contrario: impedir que aquellos que gobernaran después de él accedieran a esta verdad. Era como si quisiera proteger
no solo al reino, sino también a su propia dinastía, de un peso que podría quebrar su autoridad. Aquellas cámaras fueron concebidas como un límite, una frontera moral y política destinada a permanecer infranqueable. No se habían construido para guardar un tesoro material, ni para preservar reliquias sagradas, sino para contener información que poseía un poder destructivo. Felipe II entendía que sus sucesores podrían desear abrir esos cofres, quizá por curiosidad, quizá por necesidad, y sin embargo, decidió que ese acto sería tan peligroso que debía impedirse a toda costa. Con ello, creó en el corazón del palacio un lugar que no pertenecía a ninguna generación, ni siquiera a la suya, un espacio fuera del tiempo, reservado para un futuro que él mismo dudaba que llegara. Ese gesto habría una cuestión aún más profunda. ¿Qué clase de secreto podía justificar que un rey, dueño absoluto de un imperio, eligiera privar incluso a su heredero del acceso a la verdad? ¿Qué peso debían tener esos documentos para que un monarca prefiriera el silencio eterno antes que transmitirlos? Con la desaparición de Felipe II, el Escorial quedó convertido no solo en un monumento a su reinado, sino en un guardián silencioso de aquello que él había decidido ocultar incluso de su linaje. Cuando su heredero accedió al trono, una de sus primeras preocupaciones fue encontrar las llaves que permitieran acceder a las cámaras selladas. Revisó los aposentos privados de su padre, examinó cofres, cajones y manuscritos en busca de alguna pista, pero no halló ningún rastro. Los consejeros más antiguos afirmaban no haber visto nunca aquellas llaves. Otros sugerían que el rey las había destruido él mismo. La frustración creció hasta convertirse en inquietud cuando, tras meses de búsqueda, solo apareció una carta sellada donde Felipe II dejaba explícito que esas cámaras debían permanecer cerradas hasta que el reino estuviera preparado para enfrentar su propia verdad. No era una instrucción práctica, era una sentencia moral. A lo largo de los siglos siguientes, distintos monarcas sintieron la misma tentación de romper ese silencio. Algunos por curiosidad, otros por desconfianza, y otros más por la presión de consejeros que sospechaban que el archivo oculto podría contener información útil para asuntos diplomáticos o internos. Sin embargo, cada intento chocaba con una realidad inapelable. Los mecanismos de cierre eran tan complejos y tan profundamente integrados en la estructura del edificio que cualquier intento de violarlos podía comprometer la estabilidad del ala norte del palacio. Los arquitectos reales del siglo XVII llevaron a cabo investigaciones cuidadosas, utilizaron martillos de análisis, midieron resonancias, trazaron mapas acústicos rudimentarios. Todos llegaron a la misma conclusión. Abrir esas puertas equivaldría a desafiar la integridad del edificio entero. Carlos II, temiendo que el contenido oculto pudiera afectar negociaciones con otras coronas europeas, quiso probar métodos más agresivos, pero sus consejeros lo disuadieron. Argumentaron que un error podría provocar el colapso de pasillos y criptas realistas, dañando un panteón donde reposaban reyes y reinas de España. Felipe V, primer monarca de la dinastía Borbón, consideró la posibilidad de utilizar explosivos para forzar las entradas, pero fue advertido de que la antigüedad y la densidad de los muros harían imposible controlar el daño. Además, existía un temor menos tangible, pero igualmente poderoso. ¿Y si los documentos que reposaban allí dentro comprometían no solo a los Austrias, sino también a otras casas reales europeas, incluida la propia? Abrir el archivo secreto del Escorial
podía convertirse en un terremoto político cuya onda expansiva fuera imposible de contener. Con el tiempo, el silencio impuesto por Felipe II se transformó en una tradición tácita. Nadie hablaba del subsuelo oculto, pero todos sabían que estaba allí, protegido por puertas que parecían desafiar cualquier intento humano de revertirlas. Los monarcas sucesivos heredaban no solo el trono, sino también la incómoda conciencia de que bajo sus pies descansaba una verdad que ninguno tenía derecho ni capacidad de tocar. Era como si el propio edificio ejerciera una autoridad mayor que la de sus gobernantes, obligando a cada soberano a aceptar los límites de su poder. Durante las guerras, las invasiones y las crisis que afectaron a España, el Escorial resistió incendios, saqueos y movimientos de tropas. Sin embargo, ni siquiera en los momentos más desesperados surgió la idea de abrir las cámaras secretas. Al contrario, cuanto más se fragmentaba el país en la superficie, más sólido parecía ese pacto silencioso entre la piedra y la historia. El temor ya no era físico, se había convertido en algo más hondo, una especie de respeto ancestral hacia la voluntad del rey que había concebido el edificio como un santuario inviolable. Esa estabilidad duró hasta mediados del siglo XX, cuando un suceso completamente ajeno a la política o a la curiosidad humana alteró la inmovilidad de 4 siglos. En abril de 1953, un temblor recorrió la Sierra de Guadarrama. No fue un desastre, pero sí lo bastante fuerte para abrir grietas en muros que habían permanecido intactos desde los tiempos de Felipe II. Los monjes del monasterio notaron algo anómalo en los sótanos del ala norte. Una sección del suelo se había hundido ligeramente, revelando un hueco que no figuraba en ningún plano. Por primera vez desde 1585, el propio edificio dejaba ver un fragmento de aquello que había guardado con tanto empeño. La tierra, no los reyes, había decidido mover una pieza, y con ese movimiento comenzó a desmoronarse el silencio que el Escorial había mantenido durante más de 400 años. El terremoto de 1953 no fue especialmente devastador para la región, pero en el Escorial provocó un fenómeno que ningún arquitecto, monje o historiador habría podido anticipar. Las vibraciones recorrieron los cimientos con una fuerza tan precisa que algunas piedras milimétricamente encajadas desde el siglo XVI se desplazaron apenas unos centímetros. Ese movimiento, imperceptible para el visitante común, bastó para alterar un punto crítico del subsuelo. Cuando los monjes acudieron al ala norte para evaluar los daños, descubrieron que una sección del pavimento se había hundido ligeramente, dejando al descubierto un espacio que, según todos los registros oficiales, no debía existir. Con linternas y cautela, descendieron por el hueco recién abierto, encontrándose con una escalera tallada en la roca viva, tan perfectamente conservada que parecía haber sido construida semanas antes. Sin embargo, la irregularidad del desgaste en los peldaños revelaba que su antigüedad coincidía con los tiempos fundacionales del palacio. La escalera descendía hacia una penumbra que parecía absorber la luz, un corredor silencioso donde el aire, aunque frío, se mantenía sorprendentemente limpio gracias a un sistema de ventilación oculto. Al final del descenso, los monjes encontraron una puerta monumental de hierro fundido. El grosor, claramente superior a los 30 centímetros, mostraba un diseño que ningún cerrajero moderno habría sabido replicar sin estudio previo. No tenía cerradura visible, únicamente 3 orificios dispuestos en forma de triángulo, cada uno con bordes pulidos y ligeramente ennegrecidos por el tiempo.
Las bisagras, invisibles desde el exterior, estaban incrustadas en la piedra de tal forma que parecían parte de la montaña misma. Lo más enigmático, sin embargo, no era la estructura, sino la inscripción que rodeaba el marco superior. En letras perfectamente talladas, aún nítidas tras más de 4 siglos, podía leerse Quod Rex Celat, Tempus non revelavit, lo que el rey oculta, el tiempo no revelará. Debajo de la frase aparecían 3 iniciales que nadie esperaba ver allí. I.H. Juan de Herrera. El arquitecto había dejado su firma, no en los planos visibles del palacio, sino en el corazón oculto del edificio, como si quisiera registrar su participación en algo que solo pocos comprenderían algún día. Los expertos convocados, semanas después, confirmaron que aquella puerta no figuraba en ningún plano, ni antiguo, ni contemporáneo. Tampoco existían registros de una escalera excavada en esa zona. Utilizando equipos de medición modernos, determinaron que detrás de la puerta se extendía una cámara de tamaño considerable, encerrada por muros de granito de más de 2 metros de espesor. Lo sorprendente era que esos muros no mostraban señales de alteración ni grietas causadas por el temblor. Parecía que todo el daño se había concentrado únicamente en el acceso, como si el edificio hubiera cedido justo lo necesario para dejar que el mundo viera un fragmento de lo oculto. A medida que las investigaciones avanzaban, los especialistas descubrieron que la superficie visible era solo una parte ínfima de un sistema mucho más complejo. Equipos de radar de penetración terrestre detectaron la existencia de al menos 2 estructuras adicionales, situadas a mayor profundidad. Estas cámaras no solo seguían un patrón geométrico perfectamente alineado con el diseño original del Escorial, sino que además se encontraban en posiciones estratégicas. Una de ellas parecía ubicarse exactamente bajo el centro geométrico del Panteón Real, como si la arquitectura visible del monasterio descansara sobre un núcleo escondido. Los estudios preliminares demostraron que esas cámaras estaban selladas con puertas similares, igualmente impenetrables y sin mecanismos visibles de apertura. Las señales acústicas revelaban espacios huecos, pero no permitían distinguir su contenido. Era como escuchar voces detrás de un muro infranqueable. Se sabía que algo había allí, pero era imposible determinar qué. El hallazgo generó conmoción entre los historiadores. Durante siglos se había debatido si Felipe II había ordenado construcciones ocultas bajo el palacio, pero nunca se había encontrado una prueba tan contundente. Ahora, la evidencia se extendía frente a ellos, silenciosa y resistente, como si el edificio hubiera esperado pacientemente a que una fractura natural revelara aquello que los hombres no se habían atrevido a buscar. Pero lo más inquietante era la sensación de que lo descubierto representaba apenas la superficie del misterio. Los expertos sabían que no podían abrir la puerta sin destruirla, y con ella todo lo que pudiera encontrarse en su interior. Era evidente que el terremoto no había desvelado el secreto, solo había levantado el primer velo. Lo que yacía más abajo, lo que se extendía en los márgenes invisibles del edificio, seguía intacto. El Escorial había mostrado su rostro oculto, pero no su verdad completa, y aquel fue solo el inicio de una revelación mucho más profunda. El primer nivel de un palacio fantasma que esperaba desde hacía siglos el momento en que su silencio comenzara a resquebrajarse. Los estudios realizados tras el terremoto llevaron a un despliegue de tecnología que jamás se había utilizado en el Escorial. Equipos de radar de penetración terrestre
instalados inicialmente para evaluar posibles daños estructurales, comenzaron a revelar algo que superaba cualquier preocupación arquitectónica contemporánea. El subsuelo del palacio, lejos de ser homogéneo y macizo, como se había supuesto durante siglos, mostraba un patrón de huecos perfectamente distribuidos y alineados con una precisión que sólo podía ser resultado de un diseño intencional. A medida que el radar trazaba líneas de exploración, emergieron formas geométricas que sorprendieron incluso a los ingenieros más experimentados. 3 cámaras independientes, cada una ubicada en un nivel distinto, separadas por metros de piedra, pero conectadas por una lógica que el plano visible del edificio jamás había sugerido. La primera cámara, situada justo detrás de la puerta descubierta tras el temblor, tenía una extensión aproximada de 200 metros cuadrados. Sus muros, según los análisis de densidad, estaban formados por granito compactado con una pureza inusual, como si hubiera sido seleccionado específicamente para resistir no solo el paso del tiempo, sino también presiones externas extraordinarias. La cámara parecía no tener ninguna apertura interna, lo que hacía pensar que su función era exclusivamente la de contener algo en un entorno completamente aislado. Los expertos destacaron que, pese a más de 4 siglos bajo tierra, no existían signos de humedad acumulada ni deterioro significativo en los materiales. Era como si aquella estancia hubiera sido construida para desafiar toda forma de degradación. La segunda cámara se encontraba a un nivel inferior y presentaba características aún más desconcertantes. Su forma no era perfectamente rectangular, sino ligeramente trapezoidal, como si los constructores hubieran querido distribuir las fuerzas internas de una manera específica. Los sensores detectaron la presencia de estanterías o estructuras internas hechas de materiales distintos al granito, posiblemente madera tratada o metal. Aunque los dispositivos no lograban distinguir detalles, el aislamiento térmico era tan estable que los investigadores dedujeron que la cámara había sido diseñada para mantener una temperatura constante durante siglos. Esto sugería que su contenido era sensible no solo a la luz y al aire, sino también a variaciones mínimas del clima subterráneo. El hallazgo reforzó la idea de que allí se guardaban documentos cuya preservación requería condiciones extremadamente controladas. La tercera cámara, situada en el punto más profundo y misterioso del conjunto, presentaba una anomalía arquitectónica que dejó perplejos a los especialistas. Su ubicación coincidía de manera exacta con el centro geométrico del Panteón Real, lo que hacía pensar que el diseño del Escorial se había basado en una simetría oculta que trascendía la estructura visible. Esta cámara era más amplia que las otras dos, pero su densidad interna variaba de forma irregular, como si contuviera varios compartimentos. Las mediciones indicaban muros aún más gruesos, reforzados con una combinación de granito y hierro, cuyo propósito parecía exceder el simple almacenamiento. Había tramos del muro que devolvían ecos acústicos muy distintos, signo de que la pared escondía espacios internos adicionales o mecanismos que no podían ser identificados sin abrirla. Para los investigadores modernos, esa cámara representaba una obra maestra de ingeniería que desafiaba los conocimientos arquitectónicos de su tiempo. Lo más inquietante era que las 3 cámaras mostraban un patrón de conservación perfecto. No había filtraciones, no había movimientos de tierra significativos, no había señales de erosión. Era como si el subsuelo entero
hubiera sido diseñado para funcionar como un sarcófago hermético, capaz de sobrevivir a terremotos, inundaciones y cualquier cambio climático natural. Los ingenieros quedaron sorprendidos al comprobar que los canales de ventilación, aunque ocultos, seguían permitiendo una circulación mínima del aire, suficiente para evitar que la presión interna se volviera peligrosa, pero no lo bastante como para comprometer la integridad de los documentos guardados allí. A medida que los resultados de los estudios se acumulaban, surgía un consenso cada vez más claro entre los expertos. Aquellas cámaras no eran un simple almacén secreto ni una extensión subterránea accidental, eran el corazón mismo del proyecto oculto del Escorial, construidas con un nivel de precisión que superaba cualquier requerimiento de la arquitectura del siglo XVI. Su diseño solo podía responder a un propósito que exigía no solo ocultamiento, sino también la garantía absoluta de que nada de lo guardado allí pudiera degradarse ni filtrarse al mundo exterior. La perfección técnica de esas estancias sugería un significado mucho más profundo que el de un archivo secreto. Eran, sin duda, el núcleo del misterio que había dormido durante 4 siglos bajo los pies del palacio. Sin embargo, la existencia de las cámaras planteaba más preguntas que respuestas. Si el rey había ordenado semejante nivel de protección y aislamiento, ¿qué clase de contenido merecía semejante cuidado? ¿Qué verdad podía justificar un sistema tan impenetrable, tan meticulosamente construido, tan absolutamente separado del resto del mundo? En 1987, cuando el hallazgo de las cámaras subterráneas aún generaba debates discretos entre historiadores y arquitectos, un descubrimiento en Roma arrojó nueva luz sobre el propósito de aquellos espacios sellados. El historiador Manuel Fernández, investigando correspondencia diplomática del siglo XVI, encontró en los archivos vaticanos una carta fechada en octubre de 1584 y firmada por Felipe II. El texto, que había permanecido en un cajón reservado por orden papal, revelaba por fin la motivación que había llevado al rey a construir un archivo inaccesible incluso para sus herederos. La carta explicaba que ciertos documentos provenientes de la Inquisición, de los virreinatos americanos y del propio Vaticano contenían información tan comprometedora que su difusión podría poner en peligro la estabilidad política, religiosa y social de Europa. Había testimonios que describían prácticas ilícitas de nobles que aún conservaban poder en la corte, acuerdos secretos entre la corona y la Santa Sede que contradecían los tratados oficiales y registros de acciones cometidas en Nueva España que nunca habían sido autorizadas formalmente por el monarca. La magnitud del contenido era tan explosiva que destruir esos documentos habría equivalido para el rey a mentir ante Dios. Preservarlos, en cambio, exigía ocultarlos en un lugar donde nadie pudiera manipularlos ni utilizarlos con fines políticos. Entre las páginas se mencionaban 3 categorías especialmente sensibles: confesiones obtenidas por la Inquisición que involucraban a miembros de familias aristocráticas europeas, informes financieros relacionados con fortunas que se habían originado mediante prácticas prohibidas, y tratados secretos en los que se negociaba el reparto territorial del Nuevo Mundo bajo términos muy distintos a los reconocidos públicamente. Eran realidades capaces de alterar la visión histórica del imperio, pero también de desencadenar conflictos con otras potencias si salieran a la luz. Felipe II, consciente de que ningún archivo institucional podía ofrecer garantías suficientes, decidió crear un refugio donde estos documentos
sobrevivieran al paso de los siglos sin riesgo de manipulación humana. El tono de la carta mostraba la angustia moral del monarca. Admitía que guardar esos papeles era un acto de responsabilidad histórica, pero también una carga que no deseaba legar a sus descendientes. Por eso había ordenado destruir las llaves que daban acceso a las cámaras. No quería que futuros reyes enfrentaran un dilema tan devastador. El Escorial, que había sido concebido como símbolo del orden y de la fe, se convirtió también en el receptáculo de las contradicciones más profundas del imperio. Era un lugar donde la verdad fue preservada, pero no revelada, donde la historia fue conservada, pero no transmitida. Ese equilibrio era tan frágil que solo un edificio diseñado para durar 1000 años podía sostenerlo. Con el descubrimiento de la carta, el sentido de las cámaras se volvió evidente, pero el misterio permaneció intacto. El contenido seguía inaccesible, los mecanismos de cierre intactos, y la lógica del diseño seguía desafiando a expertos de todas las disciplinas. El Escorial, con más de 4 siglos de silencio acumulado bajo sus cimientos, parecía emitir una presencia nueva, casi palpable. No hablaba, pero ya no estaba completamente callado. Las grietas reveladas por el terremoto habían mostrado que el edificio, a pesar de su inmovilidad aparente, guardaba una vida interior que respondía de maneras inesperadas. En la actualidad, las cámaras continúan selladas de la misma manera en que Felipe II ordenó cerrarlas. Ninguna tecnología disponible permitiría abrirlas sin destruir lo que contienen. Y los especialistas coinciden en que cualquier intervención invasiva podría comprometer no solo los documentos, sino también la estabilidad física del complejo. Los estudios de radar siguen confirmando que las cámaras permanecen intactas, protegidas por sistemas de ventilación que, aunque antiguos, continúan funcionando sin fallos reales. Es como si el propio edificio hubiera asumido la tarea de preservar aquello que se le confió, resistiendo desastres naturales, cambios climáticos, guerras y restauraciones arquitectónicas, sin revelar un solo fragmento de su secreto. Las propuestas para intentar abrir las cámaras se discuten periódicamente en ámbitos académicos y políticos, pero siempre chocan con un dilema ético que parece heredado directamente del siglo XVI. ¿Es correcto exponer al mundo verdades que fueron ocultadas deliberadamente para proteger al propio reino? ¿Qué impacto tendrían esas revelaciones en la memoria histórica, en las instituciones religiosas, en las casas nobles que aún hoy conservan relevancia? ¿Qué peso tendría sobre la identidad de un país conocer todos los matices de su pasado? Las preguntas se multiplican, pero las respuestas parecen esquivas, y cada generación vuelve a plantear el debate con una mezcla de fascinación y temor. Mientras tanto, el Escorial sigue allí, imperturbable, como un gigante de piedra que ha aprendido a convivir con el tiempo sin ceder ante él. Sus torres siguen vigilando la sierra. Sus estancias siguen llenas de vida intelectual y religiosa. Y bajo sus cimientos, en un silencio que desafía los siglos, las cámaras continúan resguardando las verdades que Felipe II quiso preservar para un futuro incierto. El edificio ha sobrevivido a monarquías enteras, a guerras que devastaron el continente, a terremotos, a revoluciones y a transformaciones políticas profundas. Y aún así, sigue cumpliendo su misión original como si cada piedra recordara la promesa hecha por el rey. Quizá algún día la tecnología permita acceder a las cámaras sin destruir su contenido. Quizá una nueva generación decida que el país está preparado para enfrentar aquello que se guardó tan profundamente.
O quizá la voluntad del monarca permanezca intacta durante otros 400 años, haciendo del Escorial no solo un monumento histórico, sino una cápsula de tiempo cuya apertura sigue siendo una incógnita. Lo único cierto es que el edificio, con todo su peso simbólico y material, continúa aguardando. No reclama atención, no exige respuestas, pero tampoco deja de plantear preguntas. En ese silencio contenido, en esa espera que atraviesa siglos, el Escorial se revela como un guardián vivo, un custodio que ha sobrevivido a dinastías, a épocas y a interpretaciones cambiantes de la historia. El misterio que encierra sigue ahí, intacto, resistiendo cualquier intento humano de descifrarlo por completo. Y mientras sus cámaras permanezcan cerradas, el palacio seguirá recordándonos que hay verdades que no desaparecen, sino que permanecen suspendidas, aguardando el momento en que el mundo decida si está preparado para enfrentarlas.